Comenzamos entonces nuestro espacio 20 años, una vida. Gustosa de poder celebrar los 20 años del portal Cuba Literaria y de la editorial también, una editorial que ha sido una casa para mí. Y esta vez quiero conversar con Nora Lelien, editora del portal Cuba Literaria, editora también de la editorial desde hace 20 años casi ya. Nora, bienvenida. Es un gusto que puedas estar con nosotros. Nora también fue especialista principal del portal en un tiempo y luego subdirectora editorial y hoy se desempeña como editora. Y tengo el gusto también de decir que fue mi tutora cuando entré en el año 2006 a trabajar a la editorial. Bienvenida nuevamente a este espacio. Buenos días. Entonces, Nora, tú eres la trabajadora que más tiempo lleva en la editorial. Creo que es la persona indicada para conversar desde los inicios de Cuba Literaria. ¿Qué era Cuba Literaria cuando entraste? ¿Qué era Cuba Literaria cuando se fundó? Comencé en el año 2001, recién graduada de la carrera de Letras, y tenía todas las expectativas y las ansiedades de cualquier egresado universitario. Cuando llegué a la editorial me recibió un equipo increíble, dirigido por Luis Rafael Hernández Quiñones y otros especialistas, porque esa ha sido una característica, incluso desde el comienzo, que era un equipo multidisciplinar. O sea, habían editores, periodistas, diseñadores e informáticos, y luego la administración, directores, subdirectores y otros recursos humanos. La editorial comenzó siendo, por supuesto, fue en el año 2001, empezó la fiebre, lo que luego se llamó lafiebre.com, que fue todo el auge de las páginas web. Por tanto, la editorial comenzó muy arriba en el año justo donde la explosión de la web, aunque la editorial como tal se fundado un año antes, en el 2000, pero fue en el 2001 con la web 1.0 y posteriormente la 2.0, que es la actual que tenemos, cuando se pudo explotar realmente todos los recursos de la conectividad. El portal al comienzo, por supuesto, como era de la 1.0, era una página estática que no podías acceder a ella con blog ni recursos informativos, no podías hacer comentarios. Por tanto, la tecnología no nos ayudaba mucho, pero bueno, el objetivo fundamental era promover la literatura nuestra, la cubana, a nivel mundial en el medio digital. Algo que era muy importante, ya que la literatura cubana había que hacerla desde dentro, desde el plano nacional, porque había algunos sitios internacionales que se estaban autoproponiendo como la literatura cubana, y nosotros queríamos hacer nuestra propuesta. Por tanto, me parece extraordinario la valentía que tuvo ese primer equipo, con todos los errores de los principiantes, que además ha sido largo el camino, porque la tecnología te impone constantemente estar en el reto de superarte y superarte. La tecnología va mucho más rápido que los seres humanos y, por supuesto, los contenidos tienen que movilizarse un poquitico. Nosotros le llamamos jocosamente que teníamos un sitio web de palo, pero bueno, realmente cumplió su función, que era eso. Recuerdo que una de las primeras cosas que me llamó la atención fue cómo la información se mandaba a través de un boletín electrónico, vía electrónica, o sea, vía correo. O sea, el portal no tenía todas las ganancias que después tuvimos y eso nos hacía que nos limitaba un poco, pero de todos modos creo que el empeño fue muy bueno. Entonces podemos decir que estábamos marcando ahí la puntera desde el inicio, lanzándonos a descubrir quizás algo que era desconocido no solamente para nosotros, sino también para el mundo. En esa primera década, no solamente en el 2001, toda la primera década, fue realmente un proceso largo, como un parto, como todo parto, que la gente no comprendía muy bien el significado de una editorial electrónica, porque todavía estábamos muy pegados al mundo analógico, y por supuesto eso era algo realmente difícil de comprender a nivel psicológico, a nivel social. Pero bueno, realmente tuvimos todo el apoyo del Instituto Cubano del Libro, de otras editoriales, Arte y Literatura, Letras Cubanas, que todos los especialistas, todos los editores, los diseñadores nos apoyaban de lo analógico para poder saltar. Y claro, el portal estaba enfocado básicamente en las noticias, en la promoción de lo que estaba pasando. Tanto todas las actividades que se hacían en la capital, como siempre fue desde el comienzo una idea de incluir a las provincias. Fue poco a poco, fue lento, pero logramos tener corresponsales en muchas provincias, todavía los tenemos en Matanza, en columnista nuestro, Ricardo Riverón, desde el comienzo, en Santa Clara, y otros colaboradores que hemos tenido, porque realmente ha sido muchos años, y el tipo de trabajo es muy dinámico. La gente se desarrollan muchas actividades
y realmente no está mucho tiempo. Realmente yo soy, creo que, de las pocas, junto con otra editora, que nos hemos mantenido un poco más firmes, pero realmente es una cosa muy dinámica, que ha cambiado mucho los administradores, los programadores, y también incluso la dirección. Recuerde, empezando con Luis Rafael, luego vino Julio César Guanche, estuvo también Luis Álvarez, estuvo Malo Rial, o sea, han habido varios directores y varios subdirectores que nos han apoyado en toda la labor de la organización. Creo que lo realmente más importante ha sido eso, que hemos trabajado como un equipo, como una familia, pero siempre apuntados a que había que reorganizarnos. Eran pasos lentos, porque era una cosa realmente muy novedosa en Cuba. ¿Dónde estaban ubicados ustedes? Inicialmente estábamos en el Palacio del Segundo Cabo, en La Habana Vieja, un entorno muy agradable y realmente fueron años muy hermosos. Todo ese proceso, esa primera década, luego vino la segunda etapa, ya de un poco más tecnológico, que realmente ya vimos un salto, digamos, más profesional. De la que vamos a estar hablando también el lunes, acá con otro invitado. Nora, cuéntanos qué hacías tú cuando entraste a la editorial. Comencé recién graduada la carrera, por tanto no hice tanto la edición primero como la corrección. De las primeras cosas que recuerdo estaba en la multimedia dedicada al indio Naborí, estaba el sitio web de Pablo Armando Fernández, porque todos los años le hacían un sitio web a los premios nacionales de literatura, ciencias sociales, edición y diseño. Y lo primerito que hice fue eso, fueron correcciones de las cosas que estaban trabajando los editores y que me iban a ayudar un poco también, un poco a organizar mi propio trabajo en el futuro, porque luego sí fui, ya pasé la edición, después de terminar los 2 años del adiestramiento con Yamile Padrón, que fue mi tutora, una editora que existía en ese momento. Y mi primer libro electrónico, que realmente no era un libro electrónico como tal, sino que lo hacíamos en formato PDF y luego lo guardábamos en los conocidos disquetes de 3 media, que sobre todo los jóvenes actualmente no lo conocen, pero bueno, en ese fue lo que lo guardábamos. Por tanto, no tenemos un registro como tal de eso, sino que está en físico el disquete magnético. Mi primer libro fue Espiral de Interrogantes, de Reinaldo González, y junto con eso lanzamos otros 2, que eran Meditraiciones, de Jesús David Curbelo, y Heresiarcas y Pontífices, de Alberto Barrandés. Qué bueno escuchar esa historia que siempre nos ayuda a poder comparar y a poder ver cómo hemos avanzado en todo este camino. Conversamos con Nora Lelien, editora de Cuba Literaria desde hace casi 20 años. Nora, nos hablabas acerca de los inicios de esta editorial, del portal, que era conocido como Portal de Palo. Cuando yo entré en el 2006, el portal ya no era esa versión, pero también era una versión que no permitía hacer casi nada. Háblanos un poquito acerca de la producción. Hoy en día en la editorial tenemos una producción compuesta por multimedia, audiolibros, EPUB, pero ¿qué hacían en esa época? Hacíamos las multimedias dedicadas a los premios nacionales, los 4, es decir, las 4 modalidades, literatura, ciencias sociales, edición y diseño, y hacíamos multimedias monográficas dedicadas a algunos autores específicos. Por ejemplo, hicimos una Samuel Feijó, la de Pablo Armando Fernández. También hicimos una colección desde el comienzo de literatura infantil. Reuníamos cuentos, en primera instancia fueron cuentos universales de descarga gratuita, que los llevamos a formato de multimedia, pero luego también incluimos nuestras propias producciones. Incluso hemos llegado a tener escritores de literatura infantil como Enrique Pérez Díaz, ya más acá, más en el tiempo. La producción editorial de los libros era escasa, porque realmente no había todavía un impulso a lo que son los libros electrónicos, como los conocemos actualmente, en formato de EPUB o en Movie u otros tipos de formatos, sino que se hacían en PDF. Y no había mucho interés o mucho conocimiento de parte de los autores de hacer un libro electrónico. Y entonces realmente era poca la producción. Esos 3 libros que te mencionaba fueron los primeros, y luego también tuvimos la multimedia Cien famosos en La Habana, de Leonardo de Pestre, y una dedicada al cartel cubano, de Jorge Bermúdez, con la ayuda y con la colaboración en la programación de Cinmatel y de Cubarte, que desde el primer momento nos ayudaron en la parte tecnológica. Por tanto, si saco un cómputo, realmente no fue muy extensa la producción, más bien era el portal lo que se hacía, pero bueno, fueron los primeros pininos editoriales. En ese sentido, agradezco haber estado cerca de esa producción, porque fue lenta, pero fue muy, muy buena.
No, además era importante para poder dar los primeros pasos de lo que sería después una producción un poco más consolidada. Háblanos de la feria. ¿Qué hacían en la feria? Porque tengo entendido que desde el inicio que se fundó Cuba Literaria, trabaja en la feria transmitiendo las noticias que tenían lugar en esos días. Cuéntanos. Desde el 2001 comenzamos en la feria como editorial. Yo no participé, yo participé al año siguiente, en el 2002, porque como empecé como correctora, los editores eran los que más participaban en la feria. No había un sitio web concebido para la feria, sino que era como parte de la misma producción, o sea, de las mismas noticias de Cuba Literaria en ámbito literario. Íbamos recogiendo todas las noticias. Estábamos en sitio ahí en la cabaña, que empezó, vean, estábamos ahí arriba de la cabaña, y también era igual, realmente en ese sentido es muy parecido como hacemos ahora, contratamos periodistas que van haciendo más bien una labor de corresponsal o en el momento, más periodística, y eso es lo que se recogía, pero eran largas horas desde que ellos escribían para después producir todo eso y poderlo montar en el sitio, porque era muy lento realmente, lo que era montarlo, engancharlo. Incluso a veces había que montar todo a través del FTP, ni siquiera había un sitio programado o diseñado para eso. Pero bueno, lo hacíamos desde el mismo sitio web, que era lento, y entonces las noticias no salían con la misma calidad o la asiduidad que tuvimos después. Lo importante era recoger ese momento, todas las presentaciones de los premios nacionales, que fueron siempre tan buscadas por el público, y las promociones de las diferentes editoriales en papel. No había realmente todavía una producción digital. Nadie hacía libros digitales que no fueran... Realmente quien empezó, nosotros tuvimos desde el comienzo del 2000 o 2003 un pedacito especial para las promociones digitales, que era Cuarte y Cinmatel, las que eran las punteras en cuanto a hacer los libros, y las multimedias, que eran las cosas que se presentaban. Pero realmente el público era escaso porque la gente no comprendía. La gente iba al formato papel, que era el clásico, y también todas las novedades de la feria, o sea, la parte ferial como tal, que no es de libros, pero que enriquece mucho la feria. Pero lo que era digital, fue lento la comprensión de las personas, aunque realmente me llama la atención cuán rápido fue ese salto. Una vez que ya se promovió, que una vez que sí realmente fue muy... Y así la gente iba a las salas de lectura en la red a descargar los libros, sobre todo la literatura cubana y universal, porque un problema que ha sido muy, o sea, una cosa muy importante, ha sido que hemos promovido a través de Cuba Literaria, le ha llegado a las personas muchos libros que en formato papel no llegan, pero que el PDF te permitía acceder. Entonces la gente iba con su disquete o con su memoria un poquito más, ya después a bajar toda la producción que sí teníamos de lo que habíamos podido descargar gratuito de internet. Nora, coméntanos entonces acerca de los escritores. ¿Quiénes apostaron por esta literatura en digital cuando no se conocía, cuando era algo que todavía no sabía si iba a dar frutos? ¿Quiénes decidieron publicar o colaborar con el portal en aquel momento? Desde el comienzo tuvimos las columnas de autor con escritores de excelente nivel, y también algunas secciones más temáticas que se encargaban de teatro, cine, literatura infantil, ciencia ficción. Entre los columnistas destacados de la primera etapa recuerdo Reinaldo González, Roberto Méndez y la ya fallecida Mercedes Santos Moray. Y luego unos cuantos columnistas que todavía conservamos. Entre ellos Virgilio López Lemus, Roberto Manzano, Alberto Barrandés, Ricardo Riverón, que me recuerdo, Luis Álvarez, Emilio Comas, que eran de los primeros, y no creo que se me quede también algunos columnistas que después pasaron por otras funciones, pero bueno, que también siguieron con nosotros, por ejemplo, de Leonardo de Pestre, que no colaboraba en una columna, pero colabora en una sección, Jesús Dueñas, y otros escritores que también eran importantes, pero bueno, eran más ocasionales, pero como las columnas fijas, esos que te menciono, y ya te digo, quiero resaltar en especial la labor de nuestros colaboradores, porque son los que también te mantienen en la expectativa y el nivel profesional en cuanto a la literatura de nuestro portal, porque aunque uno puede reseñar las noticias y uno puede reseñar crítica especializada de reseñas de libros, entrevistas, realmente la gama de Cuba Literaria es bastante amplia, y las noticias sobre todo, pero bueno, realmente para mí quien le da la excelencia son nuestros columnistas, y además nuevas adquisiciones que también hemos tenido luego, como por ejemplo nuestro actual subdirector, Jesús David Cupelo, que realmente se enriquecen y dan una medida de la crítica literaria dentro del país, me parece. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué importancia le confieres tú a la literatura en digital?
para ti? Bueno, la literatura digital tiene todas las ganancias para mí en el mundo moderno. En primer lugar, es la vía para promocionarnos nuestra literatura cubana a nivel mundial, una vía rápida, incluso la segura con todo lo de la pandemia. Realmente nunca nos hubiésemos imaginado 20 años atrás la importancia que iba a revestir tener un sitio web, tener un lugar donde podamos seguir expresándonos sin tener que contaminarnos, o al menos con la menor cantidad de contaminación posible. Porque los que vamos a Cuba Literaria, de alguna manera, todos los especialistas que vamos, estamos a riesgo, pero es un riesgo mínimo comparado con si tuviéramos que vender un libro. Luego, creo que la literatura digital impacta directamente en el medio ambiente, en todo lo que es la producción del papel, en todo lo que estamos enfrascados en el mundo, el desarrollo sostenible. Estamos enfrascados en esa batalla. Y luego, creo que la presencia cubana es muy importante en las redes. La parte política de nuestro sitio web es fundamental. Es importante que se vea que somos un puntal ideológico. Cuba Literaria tiene que visibilizarse un poco más, aunque lo estamos logrando y lo buscamos, pero tenemos que hacerlo un poco más. Tenemos que poner a nuestros mismos escritores a hablar, a promocionarlos, demostrar que sí, que la literatura digital tiene un futuro, por supuesto. Usted le dice a un muchacho, ahora a un adolescente, ¿quieres leerte un libro digital? ¿Quieres leer? Y todos tienen tabletas, todos tienen celulares, todos tienen los medios. Y además leen muy cómodamente. Yo tengo un niño que tiene 13 años y me lee todo en digital. Cuando uno piensa, no de formato papel, él lee formato papel los libros de la escuela, pero realmente es digital. Ahora estoy pensando también que tenemos otras empresas que han contribuido, como por ejemplo The Soft, que ha contribuido mucho realmente a la producción de libros, pero bueno, creo que nosotros tenemos que movernos un poquitico más en lo que es la producción del EPUB y del movie, o de los formatos que aparecerán, porque realmente están apareciendo. Es muy rápido la producción, tanto del programa como del consumo editorial. Entonces hay que adecuarse a las nuevas tecnologías y hay que responder, como mismo lo hemos hecho en estos 20 años, pero bueno, con agilidad, con frescura. Gracias, Nora. Y ya para concluir, quiero que me respondas, ¿qué es Cuba Literaria para Nora Lelien? Ha sido todo mi desarrollo profesional. Desde que me gradué estoy allí. Además, he conocido a muchas personas. Quiero agradecer especialmente a una persona que nos ha acompañado sin ser un Cuba Literario, que es Enrique Pérez Díaz. Una persona con la que conté desde el comienzo para todo, me ha ayudado en todo, humanamente y editorialmente. Y además algunas personas que ya no están con nosotros, que fallecieron, pero que son parte de Cuba Literaria, como Alfredo Montoto, Premio Nacional de Diseño, dos editores de arte y literatura, Nancy Maestigue y Víctor Malagón, también Premio Nacional de Edición, y Tupac Pinilla, recientemente fallecido, y Laili Pérez Negrín, una de las personas periodistas que iniciamos con ella y nos ayudó mucho en la concepción periodística del portal. Para mí ha sido mi vida profesional y humana también. Agradezco toda la parte humana que me ha dado y la parte profesional sobre todo, y artística, porque he aprendido mucho de otras áreas, no solamente de la edición y la literatura como filólogo, sino también del diseño y las tecnologías, de las redes, que no sabía antiguamente mucho sobre eso, y la editorial me ha dado la oportunidad. Más bien, tengo que decir que estoy agradecida, porque me han dado mucho más a mí de lo poco que yo he podido aportar. Y nosotros agradecidos también por contar contigo en la editorial y en este momento para poder explicarnos y poder conocer un poquito más acerca de esa gran casa que ya es Cuba Literaria para nosotros. Y es un placer enorme recibir en este espacio a Pablo Rigal, quien fuera mi director en un tiempo en Cuba Literaria y también que sirva como homenaje a los 20 años por el portal. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por haberme invitado, estoy encantado con eso. Qué placer. Hace unos días entrevistábamos a Nora Lelien y conversábamos acerca de los inicios, allá por el año 2000-2001, de Cuba Literaria, pero tu tiempo fue un poco más cercano, sobre el año 2010, hasta más o menos 2008 por ahí. Ajá, 2008, primero fuiste subdirector editorial y luego pasaste a ser director, más o menos hasta el 2014. Coméntanos un poquito acerca del portal, cómo funcionaba ese portal, que ya no era el portal de los inicios y tenía también otras particularidades. Bueno, a mí me parece que lo más significativo en ese momento era que se abría el portal hacia la edición digital. De todas maneras, el trabajo de edición digital periodístico se hacía comúnmente a diario, porque el portal publicaba, o sea, era su misión, ¿no? Y de alguna manera darle una presencia
la literatura cubana en este mundo de Internet, o sea, con toda la intencionalidad, ¿no? Por supuesto, política y cultural. Pero ya la aparición del libro digital e incluso la realización de las páginas web de los Premios Nacionales de Literatura ya implicaba, por supuesto, un trabajo de edición y un objeto final que se acercaba mucho a lo que después va a ser el libro digital, ¿no? Y eso fue muy rico, muy rico. O sea, realmente lo disfrutamos mucho. Yo sé que lo disfrutamos no solamente los editores, lo disfrutamos todos los que trabajábamos en ese momento allí. Pues nos enfrentábamos a algo nuevo. Muchos de los editores que estaban allí eran fundadores, pero había algunos que venían de editar el libro impreso y venían con sus hábitos y venían con la costumbre de trabajar con un lenguaje muy específico. Y eso fue novedoso para ellos y realmente fue un momento de aprendizaje intenso, de mucha intensidad. Y la producción editorial. Comenzábamos haciendo unos pocos sitios web, o sea, unas páginas de los Premios Nacionales de Edición, Literatura, Ciencias Sociales, y luego ya tuvimos una producción un poco más consolidada. No, una producción muy amplia, porque la política de la presidencia del Instituto con los Libros era no hacer libros sueltos, sino hacer bibliotecas. O sea, todavía el CD era un soporte que tenía mucho éxito, tenía gente, destinatarios que lo apreciaba. Y entonces empezamos a hacer esas colecciones que eran un trabajo muy abrumador porque eran, imagínate, yo recuerdo dos significativas porque tuvieron éxito en la Feria del Libro. La de los dedicada a la ciencia ficción, que fue una colección que tenía incluida una colección de libros, sobre todo en formato PDF, de autores cubanos y de autores de literatura universal. O sea, era una colección grandísima, tenía como 32 títulos incluidos en una carpeta, ¿no? Todavía se usaba mucho el HTML, o sea, no era una multimedia como la conocemos ahora, era más bien una especie de navegador interno, el disco de navegador de internet, pero fue muy rica porque sobre todo por la colaboración que tuvimos de todos los escritores cubanos, muy jóvenes, la mayoría muy jóvenes, e incluso escritores cubanos que vivían en el exterior, como Daniela Chaviano, se donó sus cuentos de una manera con mucho deseo de ayudar. Y eso fue Serret, que incluso tuvimos un libro de Serret, de Chelilima, o sea, realmente tuvimos mucho apoyo tanto de los cubanos que escriben aquí como los que viven afuera. Y Letras Cubanas, nos apoyó muchísimo con toda la información, e incluso con una biblioteca bastante poderosa de libros digitales que tenían como 300 títulos. Escogemos ahí lo que más buscan los lectores de la ciencia ficción y fue bien. O sea, tuvimos muchísimas presentaciones, todas estas gremios de escritores de ciencia ficción y de lectores de ciencia ficción que conocimos en aquella época, no sabía que existían, pues entonces fueron. Y también el otro disco fue Detective Imaginario, que estaba dedicado a la literatura policíaca. O sea, ese es un disco también muy lindo, porque además los diseñadores trataron siempre de traer imágenes para apoyar la literatura visual, como todo un producto que debe tener una visualidad, pues entonces fue muy importante el apoyo que tuvimos en ese sentido. Y también hubo una biblioteca extensísima de libros digitales. A veces nos preguntábamos los problemas de derechos, siempre poníamos, recuerdo que al final de los PDF que poníamos que eso era para distribución gratuita. Ese no se vendió, ese fue un libro que tuvimos otros proyectos que sí se vendieron. Tuvimos uno con Daniel Chavarría. Daniel Chavarría, que ese sí se comercializó, que fue muy interesante porque ese ya tenía casi, estaba al borde de la multimedia, porque ahí sí se utilizaron grabaciones, tanto que las hizo él mismo. Que las hizo él mismo, fue era el autor y el actor que se desdobló y realmente hacía los personajes de sus cuentos, ¿no? Fue muy rica, esa tuvo también una bastante aceptación en la Feria del Libro. Otra que fue muy importante fue que tenía un tema más bien cultural, fue la dedicada a la revista El Caribe, que esa también fue un proceso muy largo, muy trabajoso. Tuvimos que fotocopiar, no tuvimos la suerte de tener los textos en formato textual, ¿no? Sino en imágenes. Eso fue un reto porque teníamos que hacer que los buscadores pudieran interactuar con la persona que estaba interesada en el CD. Y no podía hacer esto. O sea, realmente nos planteó muchos retos en eso. Tuvimos que poner marcadores en las imágenes. Fue realmente un aprendizaje tremendo. Yo pienso que en ese periodo Cuba Literaria tuvo, para decirlo de alguna manera, como fue la entrada a la producción de la producto digital, del libro digital como tal, y se llegaron a hacer cosas muy interesantes, incluso algunas que nunca salieron, que nunca se fueron exhibidas ni se fueron colocadas en ningún sitio para que descargar, pero que ya nos acercaron a estas otras posibilidades de la interactividad. Se pensaba mucho en términos de interactividad
Primero fue para la navegación interna lógica que lleva un PDF o un ebook, que tú tienes vínculos, que tú vas a buscar los títulos, vas a buscar los subtítulos, que tiene esta búsqueda, pero también está el hecho de introducir elementos audiovisuales como el sonido y la imagen y el video, y algunos experimentos se hicieron. Experimentos sobre todo para niños. Hay un disco de para niños que tenía una colección impresionante de autores como Arneson, como los hermanos Green, que tuvo algunas imágenes que eran GIF, pequeñas imágenes que jugábamos con la animación. Que jugaba con la animación, o sea, ahí se hizo un acercamiento. E incluso algunos PDF que tenían incluidos dibujos animados. Este de la gallinita, de los pollitos, tenía un dibujo animado muy curioso. Además, que había sido hecho por los estudios cubanos de animación. Pienso que fue un momento muy rico en ese sentido. Yo pienso que lo que se puede lograr después, claro, vamos a ser justos. Ya el Ministerio de Educación había creado una biblioteca, o sea, nosotros incluso nos servimos muchas veces con la información de esa biblioteca. Había un trabajo anterior hecho por ellos, con un carácter más bien pedagógico, docente, pero existía eso. Y yo pienso que el aporte literario fue sobre todo en el mundo que tiene con la ficción, con el ensayo. Tuvimos también colecciones integrales, ensayos, o sea, realmente fue bastante, la aspiración fue bastante amplia, de incluir no solamente la ficción, sino también el ensayo, el artículo, y se logró un importante avance. O sea, lamentablemente ya tocó el momento en que el CD dejaba de ser un soporte demandado, y bueno, entonces, después vinieron otras cosas que hablaremos en próximos espacios. Una última pregunta, Pablo. ¿Qué fue Cuba Literaria para Pablo Rigal? Fue todo. En primer lugar, fue un momento que además yo no sé, que yo no llegué jovencito Cuba Literaria. Y fue un momento de definición en todos los sentidos. Yo recuerdo que yo trabajé antes en el sistema de promoción de Casa de Cultura, trabajé en la provincia, trabajé en el municipio. Y realmente yo todavía no tenía bien claro. Yo recuerdo que hacía investigaciones de temas musicales, de teatro. Hace un ratito estábamos hablando de Félix Contreras. Yo recuerdo que no vi ver los que tienen feeling. Yo en aquel momento tenía una peñita en una casa de cultura con gente de feeling, aficionado profesional, y fui a casa de él y me ayudó mucho con estos temas. No tenía una definición muy clara. Y Cuba Literaria me ayudó mucho a eso. Todavía sigo haciendo en otros espacios digital, intentando hacer cosas de la lectura digital. Y nosotros te sentimos así, como un Cuba Literario eterno. Gracias, Pablo, por llegar hasta aquí. Muchas gracias a ustedes gracias por tus experiencias. Gracias también, Jesús David. Hoy tengo a mi lado a Yaremis Pérez Dueñas, que durante toda esta semana ha estado entrevistando aquí a una serie de personas relacionadas con el trabajo de la literatura digital en Cuba. Pero bueno, aparte de ser una debutante y exitosa comunicadora de los medios, Yaremis es la directora de la editorial Cuba Literaria. Bienvenida. Gracias, hoy estoy yo del lado acá. Exacto. Ahora, en ese papel de entrevistada, yo le prometí que no le iba a hacer preguntas personales ni nada de eso, y lo voy a cumplir. Solo van a hacer preguntas de índole profesional. Cuéntame, ¿desde cuándo empezaste en Cuba Literaria? Porque sé que eres casi fundadora de la editorial de alguna manera. Y bueno, ¿cómo fue transcurriendo tu vida laboral allí hasta llegar a ser la directora de la editorial? Bueno, comencé a trabajar en el año 2006, recién graduada. Ya había hecho las prácticas en tercer año de la carrera en la editorial, y conversando un día con su director, Alejandro, me propuso empezar a hacer mis prácticas allí y ya el servicio social. Comencé en septiembre del 2006 y empecé como editora del portal y también de algunos sitios web, que era realmente la producción que se hacía en aquel momento. Luego, en el año 2014, asumo la responsabilidad de ser la especialista principal del portal, un poco para coordinar todas las publicaciones que se estaban haciendo en ese momento. Y es en el año 2017, cuando Josué asume la dirección de Cuba Literaria. Josué Pérez. Josué Pérez, sí, sustituyendo a Gustavo, que era el anterior director, y luego comienzo a ser la subdirectora editorial. Un poco difícil quizás esa tarea para mí, nunca esperé asumir esa responsabilidad.
Y más tarde, en el año 2019, cuando Josué Pérez asume la dirección del Centro Loinás, bueno, pues me nombran directora de la editorial. Sí, aunque Josué Pérez y Aremi Pérez también, no hay nepotismo, no son familia. A ver, en el periodo que transcurre entre la salida de Gustavo Blanco de la editorial, la entrada de Josué y la asunción tuya de la dirección, ha habido cambios importantes en las proyecciones de trabajo de la editorial. Yo quisiera empezar hablando de uno que tiene que ver con esto que estamos haciendo aquí: alfabetización digital, esfera pública, socialización de este universo que es Cuba Digital. Bueno, Cuba Digital es un proyecto que surgió en el año 2018, en la feria del año 2018, y que fue un proyecto que reorganizó un trabajo que ya se estaba realizando desde años anteriores. Recordemos, y hemos hablado también en estos dos espacios anteriores de 20 años, una vida, que nosotros íbamos todos los años a la feria a trabajar actualizando el portal de Cuba Literaria, actualizando también el sitio de la feria, pero con una sala que se llamaba Lecturas en la Red, una sala que se usaba para presentaciones, para descargas, para juegos también, con la colaboración siempre de los Joven Club. Y entonces en el año 2017, cuando Josué asume la dirección, que empezamos a organizar este proyecto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a la feria, cuando el lector llegaba a la feria, encontraban todas las producciones digitales de una manera aislada en diferentes pabellones y sitios de la feria, era un poco regado. Y empezamos a pensar en cuántas instituciones estaban haciendo algo por la literatura digital. Y lo estaban haciendo de manera dispersa. Y entonces es que nace este proyecto Cuba Digital. Comenzamos a coordinarlo, a tratar de unir a todas las editoriales, sobre todo las de La Habana, porque fue la primera edición, era muy desconocido para nosotros, y también a coordinar con las principales instituciones, Cinmatel, Cinesoft, ETEXA, que nos han acompañado desde el inicio, Joven Club, la editorial universitaria, y Soltec, y así se nos fueron uniendo Cubarte, se nos fueron uniendo diferentes instituciones. Cuba Digital ya ha tenido 3 ediciones, recordemos que este año no pudimos tener feria, y yo creo que hemos ido creciendo. Ha sido un proyecto ambicioso, un proyecto de cambios, porque la tecnología cambia en un minuto, y todo este proceso de alfabetización digital también ha sido un poco complicado a la hora de poder transmitirlo y poder enseñarlo al público, porque el público que va a la feria básicamente va buscando libros impresos, va buscando literatura infantil, que también es muy demandada. Entonces nosotros ubicarnos y tratar de hacer ver nuestra presencia en la feria ha sido difícil, pero también ha sido reconfortante. Hemos transitado por diferentes etapas y creo que hemos ido perfeccionando el proyecto, tanto así que hemos después incorporado a editoriales también de provincia. El año pasado logramos llegar a varias provincias del país hasta donde la pandemia lo permitió, tratando de llevar Cuba Digital también para que sea un Cuba Digital, o sea, completo. Sí, no La Habana sí, Digital. no La Habana Digital, a lo largo de la isla. Pero es un proyecto muy bonito que además hemos tratado que salga de la feria y también llegue a los diferentes espacios habituales que tenemos acá en la capital y en otros. De eso vamos a hablar al final, Okay. ahorita. Ahora me gustaría que me comentaras cómo ha ido variando a lo largo del tiempo y en qué estado está hoy la producción de Cuba Digital. Porque, a ver, Cuba Literaria es un portal, podríamos decir una revista, un periódico digital, pero tiene otras aristas de producción que son menos conocidas. Sí, cuando hablábamos con Nora Lelien, en el primer espacio de 20 años una vida, recordamos cómo las producciones editoriales de aquel momento, de los inicios de la editorial, eran básicamente los sitios web, que se hacían en disquete, y luego empezaron a producirse los CD, los DVD, como hablábamos con Pablo hace unos días. La producción en mi tiempo ha sido una producción más equilibrada y más consolidada, porque primero fue el tránsito al EPUB. Nosotros hacíamos PDF, hacíamos multimedia, audiolibros, aplicaciones, casi todo era centrado en estas producciones colectivas, en un CD donde agrupaba varios PDF, por muy interactivos que fueran, igual PDF. Ya llegamos nosotros al año 2017, cuando asumo la subdirección editorial, a la realización del EPUB. Una realización totalmente desconocida, porque
fue cambiar un poco la manera de ver el libro digital, la manera de concebir el libro digital, de poder transformar de ese PDF estático a un EPUB que ya el lector puede variar a su antojo. Y comenzamos a dar los primeros pasos. En ese año solamente hicimos 3 EPUB grandes, libros extensos, libros complicados. Ese es el año donde está la antología de Virgilio. La antología de Virgilio, hicimos un libro de ajedrez y un libro de entrevistas, se llama Nunca fuimos Cenicientas. Los 3 proyectos muy complejos para habernos iniciado en ese año en la realización del EPUB. Pero luego fuimos quizás comprobando cuáles eran las mejores opciones, para los mejores libros para poder hacer ese proceso de realización, y comenzamos en el 2018-19 a hacer una producción más amplia. Cada año estamos realizando de 12 a 14 EPUB, que no solamente tienen que ver con el proceso de realización, sino también con el derecho de autor y con el hecho de que Cuba Literaria no comercializa. Es una editorial para ofrecer los libros de manera gratuita. Pero hemos ido transitando por ese proceso de realización del EPUB, cambiando, aprendiendo sobre la marcha. De hecho, nosotros este año terminamos de realizar una guía para hacer libros digitales, una guía que salió de la editorial con la ayuda de diferentes editores que también trabajan este tipo de producción, pero que ha sido sobre la base de la experiencia que nosotros hemos tenido con cada libro, que además cada libro es diferente. Y hoy tenemos entonces, estamos llegando ya quizás a los 40 EPUB entre estos años, que ya están también colgados algunos, la mayoría, en el portal. Bueno, y también hay prestación de servicio a otras editoriales. Sí, empezamos en el año 2018 también a prestar ese servicio, editoriales de libros impresos que no tienen la posibilidad de hacer EPUB, y comenzamos entonces a establecer esta alianza, pudiéramos decir. Ellos nos entregaban el PDF en aquel momento, el PDF del libro terminado, y nosotros hacíamos la realización. Hoy ya hemos cambiado esa manera de recepcionar los libros, pero igual los hacemos más rápido. Hemos hecho a diferentes editoriales, no solamente editoriales de La Habana, sobre todo editoriales de provincia, que nos están llamando constantemente para que nosotros les ayudemos en el tema. Y bueno, yo decía que también no solo se llama editorial, pero tiene un portal. ¿Qué cambio importante hubo en el portal en estos años? Bueno, el portal que teníamos anteriormente, que no fue el portal que yo encontré cuando entré a Cuba Literaria, es un portal que se hizo un cambio en el año 2009, 2010 aproximadamente. Era un portal inmenso, gigante, tenía muchísimas secciones, columnas, una gran cantidad de contenido, pero además era un portal estático. No se podía consultar desde los móviles, no se podía interactuar con él, no se podían hacer prácticamente cambios, solamente se podía trabajar desde la editorial y desde el lado del emisor. En el año 2018 comenzamos también la propuesta de hacer ese cambio de programación del portal, y se pone online en el año 2020, enero de 2020, o sea, tiene solamente un año en el aire, pero ya un portal construido sobre una plataforma 2.0 que sí permite la interacción del lector con el texto, puede votar, puede comentar, puede dejar escribir también a la editorial, que además es adaptable a los teléfonos, se regula, puedes cambiarle incluso a veces de color, tiene traducciones, un portal ya acorde quizás a la tecnología. Sabemos que va cambiando todo el tiempo, pero acorde a los tiempos que estamos viviendo. Además, habilitamos un espacio para descargas, que es un espacio que se ha hablado muchísimo en estos días, que no tenía el sitio anterior, y que lo pensamos principalmente para poner nuestro catálogo editorial, nuestros propios libros, pero que ha ido ampliándose de una manera extraordinaria por todo este año de pandemia, y hemos recibido también la colaboración de diferentes editoriales para poner sus libros allí para descarga gratuita. Y ahora vamos a hablar un poco de perspectivas. ¿Qué hay? ¿Se puede anunciar ya alguna de las perspectivas o todavía no es prudente anunciarlas? Sí, claro. Perspectivas. Primero, seguir fortaleciendo el espacio de Cuba Digital. Yo creo que es un momento, ya hemos transitado por un año de pandemia, hemos visto todos los cambios que hemos
podido hacer, no solamente que hemos tenido que hacer, sino que hemos podido hacer en este mundo virtual que era desconocido para la mayoría de las editoriales, y ya ahora mismo no se concibe ninguna actividad que no tenga también esta modalidad. Y queremos hacerlo a través del proyecto, hacer un proyecto más inclusivo, un proyecto más grande, en el que pueda cada editorial sentirse parte de él de verdad, y que también incluya a las instituciones que siempre nos acompañan y que tienen una manera diferente quizás de ver la tecnología, pero que también es importante. Estamos al habla para hacer una conexión con el canal acá de Streaming Cuba. Esto es algo que sí es una primicia, pero queremos tener un espacio, estamos conversando eso con Alexis, para que podamos llegar a través de esta manera de promoción más cerca al lector. Y perfeccionar el portal. Es un portal que te decía que solamente lleva un año, y no hemos todavía quizás explotado esa manera de, esas oportunidades que nos brinda. Sabemos que la promoción, lo hemos comprobado en estos días, ayer hablaba que habíamos tenido en 5 días de la jornada más de 10.000 visitas, y ha sido gracias a la promoción. Una promoción que hemos hecho desde acá, que hemos hecho desde las diferentes páginas de Facebook, las redes sociales, etcétera. Y creemos que tenemos que intencionar un poquito más esa promoción y también los contenidos que nosotros ofrecemos. Y en cuanto a la alfabetización, sé que hay proyectos de un curso para editoriales, aumentar su producción o independizarse un poco de nuestro servicio. Así es. Nosotros este año íbamos a dedicar la 4ª edición de Cuba Digital a la campaña de alfabetización. Aprovechamos también este espacio de la jornada para que eso no pasara por alto. Y una de las actividades que teníamos era impartir un curso, un taller, para la realización de libros digitales, para las editoriales, para las personas que trabajan con el libro digital. No es para directivos, es para el editor, es para el diseñador, es para el diagramador de esas editoriales impresas. Un poco para que ellos tengan sus mecanismos para poder asumir, porque ahora mismo nosotros estamos realizando esta alianza, este servicio, pero no es un servicio que podamos hacer mucho más, porque las editoriales tienen una demanda también, y me imagino que después de este año la demanda de libros digitales siga creciendo. Entonces es un poco para que ellos asuman esa misma producción que hacen de manera impresa, la transformen, o sea, la hagan también de manera digital. Y ese mismo plan que sale completo, salga entonces también de manera digital. Es un taller que ya habíamos preparado, ya tenemos su programa, tiene una duración de 3 días. Coordinamos con el Palacio Central de la Computación para hacerlo allí, porque ellos tienen todos el equipamiento, las facilidades tecnológicas. Pero no pudimos hacerlo, íbamos a hacer en el mes de febrero, íbamos a iniciar con 12 participantes cada vez en La Habana, y entonces después trasladarnos a provincia, pero que bueno, estaremos retomando en cuanto la situación epidemiológica lo permita.